¿Qué tal, diputado? Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, José Francisco, Mara. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Muchas gracias, igualmente, diputado. Y partamos con el tema que ha marcado la agenda estas últimas semanas, y es el proyecto de reforma previsional. Están pasando cosas en el Senado y les va a llegar la batuta, como se dice, a la Cámara de Diputados en las próximas horas. ¿Qué es lo que espera de esta discusión y cómo se ve que se aproxima el avance de esta reforma en el Congreso? Lo primero es lamentar que en este minuto la Cámara de Diputados se haya convertido en un buzón del Senado, ¿ya? Porque uno puede entender que el tercer trámite constitucional en general es un trámite relativamente rápido, es decir, un proyecto que ya se discutió en la Cámara, pasa al Senado, se hacen algunas modificaciones y vuelve a la Cámara. Pero este proyecto que vuelve del Senado a la Cámara es un proyecto totalmente distinto que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. El proyecto de la Cámara de Diputados, yo quiero recordar, fue un proyecto que sufrió muchísimas modificaciones, varias cosas quedaron fuera, y lo que se incorporó hoy día en el Senado es el trabajo de un año con expertos, con distintas personas que participaron en la elaboración de este acuerdo, en el que en definitiva se estableció una institucionalidad distinta, cambiaron incluso algunas instituciones, y en definitiva nosotros como Cámara de Diputados lo que vamos a tener que hacer es subir el dedo, ¿no?, a lo que nos digan aparentemente nuestros jefes, que son los senadores. O sea, ellos dicen lo que tiene que votar la Cámara de Diputados. Entonces es una cuestión bien insólita. El Senado nunca ha sido tratado de esta manera, pero sí la Cámara de Diputados tiene que ser tratada finalmente como esa Cámara buzón donde vienen los proyectos cocinados del Senado, y eso a mí me parece absolutamente inaceptable. Pero más inaceptable aún es que no se escuchan muchas personas que han dicho este proyecto requiere reposo, requiere maduración. De hecho, hace poco rato atrás, la multigremial de las pymes, que dirige Juan Pablo Suet, señaló que está en contra de este proyecto. O sea, en este minuto incluso actores importantes de nuestra economía que dan trabajo en Chile están con serias dudas respecto a esto. Pero ¿a quién no tiene duda? Naturalmente que aquellos políticos irresponsables que creen que a través de legislar de esta manera van a ser tontos los chilenos, y los chilenos no van a hablar nunca más de esto porque se tramitó rapidito en el verano, y que por lo tanto vamos a pasar, perdona lo coloquial, vamos a pasar piola. Y aquí viene el Festival de Viña y ya no hablamos más de reforma previsional. Pero eso no es así. Esto tiene consecuencias graves y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Diputado, quería preguntarle precisamente por ese apuro por terminar este proyecto el 31 de enero. ¿A qué lo atribuye usted esta urgencia y que es bastante transversal de tratar de sacar el proyecto lo antes posible? Bueno, es que evidentemente para algunos, el caso del gobierno se entiende. Yo en el caso de la ministra Jara, el ministro Marcel, ellos tienen el legítimo interés de tratar de hacer algo. Si en el fondo durante todos estos años no han logrado, no tienen ni un triunfo, no tienen absolutamente nada, todo lo contrario. Tienen un país endeudado, un país con informalidad desatada, un país en que no le achuntan a los ingresos y que nos tienen absolutamente endeudados, y por lo tanto el presidente de la República tiene que mostrar alguna cosa. Entonces, este es un tema que es importante para ellos. Yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que los que se supone que íbamos a defender juntos las ideas de la libertad, con los que juntos y salimos a decir rechazo al mamarracho constitucional porque con mi plata no, los que hemos hablado siempre que nunca íbamos a incorporar el reparto en nuestro sistema de capitalización individual, porque creemos que el fruto del trabajo del trabajador debe estar en sus cuentas individuales, y que deben ser los fondos generales de la nación los que hagan la solidaridad que se habla. La solidaridad se hace con impuestos, se hace con la plata que todos los chilenos le aportamos al Estado, no para que se lo gaste en comprar la casa de Allende, no para que se lo gasten en contratar a Pitutao, ni tener un embajador un año acá en Santiago pagándole sueldo a embajador. No para eso. Nosotros esa plata se la entregamos al Estado precisamente para que mejore pensiones, para que se haga cargo de las listas de espera, para eso se le entrega. Entonces el problema es que al gobierno le gusta hacer las dos cosas: ayudar a los amigos, comprarle la casa de Allende, pero además quiere que esta parte se la financie
los mismos trabajadores a través de un famoso préstamo que curiosamente en ninguna parte de la ley, por favor busquen ustedes dónde dice préstamo en el proyecto de reforma de pensiones, en ninguna parte. Entonces el tema es que como coloquialmente han reconocido las mismas autoridades, le dicen préstamo, resulta que es una política pública financiada por los trabajadores formales de Chile, que son los castigados en esta reforma, son los castigados y además sus empleadores, particularmente pymes, que van a tener que hacerse cargo de esta cotización adicional, que incluso, por ejemplo, hoy día nosotros vamos a ver que algunos estudios han señalado que podría significar entre 100.000 a 600.000 empleos que se pierdan. Esos números a mí me gustaría verlos revisados, si efectivamente eso no es así, pero obviamente que cuando alguien te dice que ese puede ser un efecto, yo al menos, si fuera manejando y fuera un aviso que me da el auto, se me prendería una luz roja espantosa que me obliga a frenar y mirar qué está ocurriendo. Pero esa pausa, esa reflexión no se ha hecho. ¿Por qué? Porque les interesa a unos, obviamente, anotarse un triunfo, y a otros que creen que con esta fiebre por llegar a acuerdos, esta fiebre por tratar de acercarse a la izquierda creyendo que estas personas les van a agradecer este hecho, a mí me parece insólito, y a mí la verdad las cosas que me duele, y quiero decirlo así, no es que me dé rabia, pero me duele que con aquellos que hemos peleado tanto, que hemos tratado de defender la libertad, que estuvimos juntos para el plebiscito de salida defendiendo el rechazo, nuevamente, igual como lo hicieron en el segundo proceso constituyente, nuevamente vayan y se sienten con la izquierda, le den sus votos, le den la facilidad, le den las unanimidades y pasen máquina en un proyecto que yo creo que va a traer consecuencias malas para Chile. Pero aquí no me quedó claro lo del segundo proceso constituyente. Sí, a mí tampoco. Porque ¿a quién se lo atribuye? Porque ahí los descolgados fueron más del sector que ahora es Johannes Kaiser Chileamos. No, me refiero que cuando nosotros, acuérdese José Francisco, cuando nosotros ganamos el 4 de septiembre, el día 5 estaban sentados todos los mismos que estaban como el abrir un segundo proceso. Para abrir y no dejar cerrado. Perfecto. Sí, a eso vamos. O sea, pensé que era el segundo apruebo rechazo y ahí. Claro, no. Alianza. Y ahí, diputado, a propósito de varias cosas. Uno, que algunos señalan que el apuro de la reforma, obviamente a mí me parece que sean pocos días una exageración, pero que urge al menos aumentar el pilar contributivo, porque el gasto fiscal va a aumentar en los próximos años si es que no se hace nada. Dicho eso, ¿qué alternativas están barajando ustedes desde el punto de vista de las propuestas de hacerse cargo de algunos de, al menos los diagnósticos que están dando vuelta en la reforma? Ustedes quizás pueden no compartir el diagnóstico tampoco, pero es cómo se hace cargo el sistema previsional de las bajas pensiones actuales. Una alternativa fue la PGU y está en discusión el aumento de este instrumento, pero otros podrán decir, mira, vamos a llegar a 250.000 pesos, quizás eso no va a ser suficiente. Entonces, no por la derivada del ahorro, que en eso además, por suerte, ya el acuerdo es bastante transversal, aunque inicialmente al gobierno no le gustaba, sino que por lo que hoy día está en conflicto, por la alternativa del préstamo, por la alternativa del seguro de invalidez y cesantía. Es decir, ¿por dónde irían sus alternativas para hacerse cargo de este diagnóstico que al menos algunos tienen de la reforma previsional? A ver, nosotros estamos convencidos que efectivamente se requiere una reforma de pensiones, se requiere subir las pensiones, pero por ejemplo el caso particular de la PGU está sentada y está basada en supuestos que son absolutamente hoy día discutibles. La PGU, por ejemplo, se financiaba con la ley de exenciones del presidente Piñera, que se hizo a los últimos meses de su gobierno, y con la ley de cumplimiento tributario, que no está cumpliendo las expectativas. Pero no obstante eso, el gobierno, nosotros no lo vemos haciendo un esfuerzo en ahorrar, y por el contrario nosotros vemos que el presidente de la República quiere gastarse un 1% del PIB en cultura. Entonces aquí vemos algunas cosas que uno diría, pero como padre de familia, como cualquier persona que administra una empresa, que administra un negocio o que administra su propia casa, diría, a ver, nosotros tenemos que tener un tipo tenemos que priorizar, pues. O sea, gastarse un 1% del PIB, está hablando de 3.400 millones de dólares, y resulta que esta reforma en régimen son como 4.000. Entonces te das cuenta que cuando uno dice, es que el ahorro nos ridiculizan como si nosotros estuviéramos diciendo, pero ahorrar sí bien, pero ¿en qué? Ahí tienes un caso, pues. Y tienes muchos, y como esos, muchísimos casos, donde por ejemplo hoy día en la mañana veíamos 8.900 millones de dólares en proyectos que no, que están en tribunales ambientales. ¿Habrá alguna posibilidad de poder incorporar esos capitales? ¿Podremos apurar esas cosas? Que es un poco la política de shock que ha dicho José Antonio Kast. O sea, nosotros si estamos
urgidos, por así decirlo, o estamos preocupados y vemos que esta es una necesidad de nuestro país, nosotros deberíamos hacer el esfuerzo y ponernos en modo que venga la plata a Chile, pero resulta que la repatriación de capitales no funciona porque está este gobierno, porque además ya está advirtiendo que quiere hacer un proyecto de reforma tributaria. Se van en 10 meses más, en 12 meses más, y resulta que ya están diciendo que quieren dejar puesto un proyecto para aumentar la renta. Entonces, para nosotros es un contrasentido cuando decimos hagámoslo con el Impuesto General de la Nación, concentrémonos en de dónde sacamos esos ingresos. Hemos ofrecido muchas veces ayuda a nosotros, al gobierno, para que trabajemos en conjunto de dónde sacamos esos recursos, pero no hay una renuncia a lo que le gusta hacer el gobierno. Y por lo tanto, como te digo, sigue este interés del presidente, y muy molesto el otro día en Valparaíso, muy enojado con los republicanos, porque él quiere gastarse ese 1% del PIB en cultura. Quiere seguir gastando las cosas que él pretende ideológicamente, pero resulta que tenemos a los ancianos, que como el mismo presidente reconoce, en una situación lamentable de hace muchos años atrás, y ellos fueron los mismos que frente a ese mismo diagnóstico votaban en contra de la reforma del presidente Piñera. ¿Y por qué? Porque no eliminaba la AFP. Si aquí José Francisco y Mara, no nos engañemos, para estas personas el avance ideológico no va en mejorar pensiones, va en que ellos quieren incorporar este componente de reparto, que perdónenme que se lo digan, que el senador Kast le salga espuma por la boca, es reparto. Si en definitiva uno le puede cambiar el nombre si quiere para dormir tranquilo, pero en definitiva cuando tú le sacas plata que es del trabajador para ir a financiar a personas que no están activas y que después te dicen yo te devolveré a través de una cuenta nacional. ¿Cuántas veces, José Francisco y Mara, hablamos de que no estábamos de acuerdo con las cuentas nacionales? Y resulta que son estos mismos senadores los que le están poniendo en este minuto en el Congreso Nacional el dedo y la huella para autorizar una cuenta nacional. Dice, claro, porque efectivamente el préstamo, o sea, el préstamo que coloquialmente dicen préstamo, porque no dice, en la ley no dice préstamo, va a aparecer en su cuenta de cotización individual, claro, como cuenta nacional. Exactamente lo mismo que en algún minuto propuso la ministra Jara cuando partió esta discusión. Entonces yo creo que es increíble esta vuelta que nos hemos dado, y en definitiva, en vez de habernos tomado el tiempo para haberla hecho madurar, para incluso haber concurrido, de repente nos podrían haber hasta convencido en algunos temas que pueden ser buenos, pero finalmente para nosotros este componente es absolutamente inaceptable, pero tampoco hay tiempo para poder reflexionar, porque finalmente la Cámara de Diputados se transformó en un buzón. No va a pasar ni por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, no va a pasar por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y finalmente vamos a tener que nos van a entregar 700 páginas, digan sí o no, y vamos a tener 5 minutos para argumentar. Me parece que es de una irresponsabilidad brutal. Y además una cosa que se me había olvidado decirle, también se crea toda una institucionalidad dentro de esta reforma que le va a costar al país 50.000 millones de pesos. Entonces uno dice, pero se supone que esto es para subir pensiones, pues. No para tener más burocracia, no para seguir haciendo crecer el Estado, que es para lo que nosotros nos hemos opuesto terminantemente, y especialmente ahora que el gobierno se va, pues, si ese es el tema. En 12 meses, 12, 13 más, no hay nada que decirle, pues ellos ya se han adherido, y el ministro Marcel va a estar probablemente dando clase en algún lado, pero no hay a nadie a quien cobrarle esta cuenta. Ese es el gran problema. Bueno, un tema que va a seguir en discusión, vamos a seguir viendo cómo avanza en la semana. Queríamos agradecerle, diputado Agustín Romero del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, por haber estado con nosotros analizando lo que es la propuesta de reforma.